Padre eterno, gracias Señor por esta tarde, esta noche, que podemos tomar tiempo para ver este tema, esto que hay en el corazón, Señor. Yo te ruego que tú hables a cada uno, a cada de nosotros, lo específico, lo que cada quien necesita saber, lo que cada quien necesita traer su atención, recordar, lo que cada quien necesita hacer. Señor, tu espíritu, tu palabra, tráelo a nuestra mente, a nuestra conciencia, a que podamos hacer lo que es necesario hacer en cuanto a nuestras palabras. Amén. Señor, es una cosa tremenda, difícil, el dominar el timón de este barco, la lengua. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes, porque tú eres quien está en control y tú eres nuestro Dios. Que tu Ruach, que tu espíritu esté trayendo el poder para hacer lo que es necesario, y que tu palabra, tu espíritu estén renovando nuestro entendimiento en cuanto a este tema. Amén. Te lo pido en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Pues muy bien, vamos a ver el tema de nuestras palabras. Estamos en esta cuarta parte y el día de hoy vamos a ver básicamente el tema exclusivamente de la queja y el reclamo. ¿Ok? La queja y el reclamo. Entonces, pues agárrense. Ya desde un inicio habíamos comentado que sí hay un momento, sí hay un lugar, sí hay una forma. Hay una forma en que se puede presentar una queja y un reclamo válida. Y también, esto es el primer cuadro, hija, hay una queja y un reclamo que no es válido. Entonces, el tema ahorita es cómo podemos discernir entre una queja válida y una que no lo es, ¿ok? Porque hay unas que sí lo son y hay otras que no lo son. Ahora, ya vimos anteriormente todo lo que tiene que ver con peticiones, diferentes formas, digamos, de pedir. Petición, ruego, súplica, consejo, clamor, son diferentes formas de peticiones, ¿ok? Entonces, vamos a englobar, vamos a dejar todas ahí en una sola categoría. Son peticiones, formas de pedir. Exacto. Y cuando estamos presentando a alguien una petición, estamos entendiendo, aceptando que la respuesta a nuestra petición puede ser negativa. ¿Ok? Positiva primero. Puede ser, bueno, pues sí, queremos que sea positiva, obvio. Pero si yo estoy pidiendo, estoy dando por entendido que la respuesta puede ser no. O puede ser también, de momento no, ahorita no. O puede ser, sí, son tres posibilidades, creo que no hay más. Bueno, o me dicen que sí, o dicen no más. Positiva, negativa, ahorita no, o pues sí, que se engloba en espera. Sí, espérame, pasa un tiempo, o que no hay respuesta, que eso significa, pues no es ni sí ni no, es todavía no hay respuesta, espera, ¿ok? Y eso es en nuestro trato con Dios, y eso es en nuestro trato unos con otros, ¿sí? Entonces, en la petición, ¿qué caracteriza una petición? Que yo no tengo un derecho para reclamar. No hay una base, un fundamento sobre el cual yo pueda proceder a un reclamo, a una queja o un reclamo. Para fines prácticos, ahí les pongo de repente QR, ¿ok? QR de queja y reclamo. Yo se lo puse como queja y reclamo. Bueno, entonces, en una petición no estoy reclamando. Y si estoy pidiendo es porque entiendo que no tengo forma de reclamar nada. No tengo forma de exigir algo, no tengo forma de demandar o de quejarme. Ahora, acuérdate que cuando estamos hablando de queja, no estamos hablando de murmuración. Estamos hablando de, hay un fundamento, hay una base,
hay una razón por la cual yo puedo presentar o expresar una queja y es válida, ¿ok? Ahora, cuando sí hay un derecho, y eso es importante tenerlo, porque estábamos platicando acerca de este tema, preparándonos para darlos, y yo le decía, es que, ¿cómo puedes discernir entre una queja, un reclamo válido y uno que no es? ¿Sí sabes? Y el punto primordial al que nosotros llegamos fue, para que pueda ser una queja válida o un reclamo válido, tiene que haber una base legal sobre la cual podemos nosotros expresar nuestra queja o nuestro reclamo. De otra manera, no procede esa queja o ese reclamo. Tiene que haber una base legal, ya sea en un acuerdo, ya sea en un contrato, una promesa o un derecho que tengo, por ejemplo, simplemente porque soy hijo. No hay un contrato, no hay un acuerdo, no hay una promesa, pero sencillamente hay ciertos derechos, por ejemplo, que los hijos tienen con los padres, sencillamente porque es algo natural. Y hay contratos o hay una base legal en el matrimonio, aunque no esté escrito con todas las cláusulas, cláusula A en el contrato de matrimonio, en el registro civil, ¿sí sabes? O sea, en el registro civil lo único que haces es firmar en donde estás de acuerdo, pero hay muchos puntos que vienen detrás de ese contrato legal que sí hacen válido un reclamo o una queja cuando estamos hablando, por ejemplo, del matrimonio. Entonces, para que una queja o un reclamo de nuestra parte sea válido o que pueda proceder y podamos discernir cuándo sí o cuándo no, tiene que haber esa base legal, ese acuerdo, esa promesa, ese derecho, y como algo no se está proveyendo en esa relación o en ese acuerdo, hay algo que no se está dando, entonces sí se puede proceder. Hay un incumplimiento de contrato, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, eso es muy fácil entenderlo en términos legales. ¿Sí? Eso es muy fácil entenderlo en un incumplimiento de contrato laboral, por ejemplo, pero se nos hace difícil discernirlo cuando estamos hablando de relaciones en el matrimonio, por ejemplo, o cuando estamos hablando de relaciones entre padres e hijos, o en algún tipo de relación en donde en realidad no hay explícitamente ese contrato escrito, pero sí ha habido una promesa, sí ha habido alguna cosa, algún acuerdo que se ha hecho. Entonces, estábamos platicando y yo le estaba diciendo, es que no, en realidad nosotros tenemos una malformación en nuestro carácter. Porque, por ejemplo, Dios promete que Él nos va a proveer. Al pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, Dios les prometió sustento, abrigo y que iba a estar con ellos. Cuando ellos salieron de Egipto, y una de las cosas que suceden cuando ellos salen de Egipto es que no tienen agua, ¿sí? Y el agua, 3 días sin agua se mueren. El cuerpo puede aguantar 40 días de ayuno, pero no puede aguantar más de 3 días sin agua. Entonces, cuando ellos expresan su queja, su reclamo, su inconformidad, es algo que procede, porque hay un acuerdo, hay un pacto, hubo una promesa de parte de Dios para su pueblo. Pero ¿qué sucede cuando el pueblo se queja del maná? Y dicen que están hartos de la comida de Dios. Esa queja no es queja, en realidad no procede. Y eso tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta, porque es importante que entendamos que si algo no se cumple conforme a mis expectativas o conforme a mi idea de lo que debe de ser o conforme a lo que yo pensé, quise, soñé, etcétera, etcétera, pero si se está proveyendo, no tengo derecho para quejarme o reclamar. Y eso sucede, esa es una de las grandes causas de problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Y en las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, una cuestión en el matrimonio o en las relaciones es, hablando del matrimonio, vamos a suponer aquí, ¿no? El varón provee
la casa, el techo y el sustento, ¿sí? El abrigo. Pero ¿qué sucede en muchos matrimonios en donde la esposa se queja porque no le están dando todo lo que ella quiere o de la manera que ella quiere? ¿Sí? Es que, pues sí, me das esta casa, pero esta casa no es lo que yo quería. Pues sí, me das este coche, pero lo que yo quería era un carro último modelo. Pues sí, tenemos frijoles y arroz, pero lo que yo quería era salmón todos los días. Sí. ¿Sí? O que me lleves a la descendencia a comer todos los días. ¿Sí me explico? Cuando un acuerdo y no... el marido ya con el tic aquí en el ojo. Si se puede y están las posibilidades, amén, gloria a Dios, gracias, qué padre. Pero ese es el ser inconformes, cuando las cosas no se proveen de acuerdo a lo que nosotros tenemos como expectativa, ya sea de parte del hombre, de parte de la mujer, de parte de los hijos, de parte de los padres. ¿Cuántos hijos no tienen expectativas de sus padres que sus padres los lleven a París de vacaciones o los saquen más? ¿Es una base legal para quejarse? Me acuerdo tanto en mis tiempos de maestro secundaria, en una ocasión que llegué y estaban todos los chicos ahí, había un caos, una conmoción, y una de las alumnas estaba llore y llore y llore, hecha un mar de lágrimas. Y yo dije, se murió alguien, le secuestraron a alguien, ¿qué pasó? Y me preocupé, y ya preguntando, me dijeron sus amigas, es que su papá le dijo que le iba a comprar boletos para el concierto de un grupo de número 1 y no se los compró de los de adelante, le compró de los de allá, por no sé dónde, y por eso estaba hecha deshecha. Caos esa chica. Entonces son de esas cosas que de repente te sacuden. Ok, ¿eso es válido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, ¿O por qué no? ¿Sí? El tema es, precisamente lo que está diciendo Estela, es hay un contrato, hay una palabra, hay una promesa, hay un acuerdo. Si lo hay, entonces hay una base para presentar una queja, un reclamo, un drama. Si no la hay, entonces estás fuera de lugar, no presentando una queja. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Una petición en cualquiera de sus formas, no una queja. Entonces, volviendo al ejemplo de que, bueno, pues es que me alcanza para el mandado para comprar esto. Y pues todo genérico. Gracias a Dios hay comida. Oye, pero es que yo quería orgánico. Quería orgánico y o quería de tal marca. O quería tal o cual cosa. ¿Se puede? ¿No habría forma? ¿Tú crees que si le hacemos así o asá, habría un modo? Que todo eso son peticiones, son sugerencias, son válidas. Pero una queja o un reclamo no proceden porque no hay un compromiso, un pacto, una base legal para reclamar o para quejarse. Entonces, ahí es donde a veces es tricky, necesitamos poder distinguir, discernir qué es y qué procede. Es parte del desarrollo de nuestro carácter. Te puedo asegurar que si te decimos, ponte a pensar en roces que has tenido con tus seres queridos en tu casa o que has visto a lo mejor en algún matrimonio, alguna familia, puedes darte cuenta y de ahora en adelante espero que puedas discernir cuando ves una situación y puedas discernir en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, cuando algo realmente es válido o no es válido, ¿sí? Si es porque no cumple con mis expectativas o porque no cumple con mis anhelos o mis deseos, necesito crecer y necesito madurar. No puedo estarme quejando por las cosas que no se cumplen a mi antojo. O como yo quiero. El tiempo que yo quiero, la forma que yo quiero. Sí. El punto, ¿puedo pedir? Sí, se puede pedir siempre, pero el punto es cuando ya tienes esa actitud de reclamar algo que en realidad
no es válido y ahorita lo vamos a seguir viendo, Vamos ¿no? desmenuzándolo un poquito más. Hay quejas que son para con Dios y hay quejas que son para con personas, ¿ok? Y quiero que veamos un ejemplo en la Biblia. Te voy a dar varias citas que hablan de quejas del pueblo contra Moisés. Y ahí las puedes ver. Yo no sé por qué me lo pone al revés. ¿Sí lo están viendo al revés o no lo están viendo al revés? ¿Ustedes lo ven al revés o al derecho? Se ve bien, se ve normal. ¿Estás lo derecho? Se ve bien. ¿Sí? Ah, Sí, bueno, es se que ve bien. al revés. Es que nosotros lo vemos Ok. al revés. Pues si pueden leer el texto está bien. Ok. Entonces, ahí tenemos ejemplos de quejas contra Moisés. Son varias citas si quieren anotarlas o si quieren tomar captura de pantalla. Son ejemplos de quejas del pueblo contra Moisés. Ahora, me voy a enfocar en una en específico que es la de Éxodo 5:20. Éxodo 5:20. El contexto es cuando Faraón le dice a los israelitas que no les va a dar paja. ¿Ok? Éxodo 5:20 dice: al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron a los líderes que estaban con Faraón: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Esa es una queja del pueblo de Israel para con Moisés y con Aarón. ¿Por qué? Porque Faraón les cargó más el trabajo y no les va a dar el material para hacer el trabajo. ¿Todo por qué? Porque fueron a hablar con Faraón acerca de que los dejara salir. Entonces, yo no sé si te ha pasado en alguna situación, circunstancia, que alguien se queja de algo y por la queja de ese alguien, o porque alguien reclama, o porque alguien dice, tú sales perdiendo. A todos. Y ese es el ejemplo. Tú fuiste afectado por lo que hizo alguien más. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van y le van a reclamar a esa otra persona: hey, ¿para qué hablaste? ¿Para qué dijiste? Ya nos amolaron a todos. Ahí ese es ejemplo de una queja por algo que hicieron. Ahora, a final de cuentas, ¿quién es el que les cargó la mano? ¿Quién es el que decidió ponerles más difícil el trabajo? Faraón, no Moisés y no Aarón. Y eso es algo que hacemos muchas veces. Hay alguien que en alguna manera nos causa alguna molestia, algún daño, y nos vamos a quejar con otra persona, no con la que hizo o con la que tomó la decisión o con la que nos causó algún malestar. ¿Ok? Entonces, esa queja, pues en realidad no era para Moisés y para Aarón, porque ni siquiera fueron Moisés y Aarón por voluntad propia. El que los mandó fue Dios, y ellos lo entendieron y estuvieron de acuerdo. Ahora se están quejando con ellos, y ese va a ser un constante en todo el tramo de Israel, en todo el trato de Israel en el desierto. ¿Sí? Se quejan con Moisés y con Aarón por algo que otros hicieron o que otros decidieron. Entonces, nada más ve pensando, ¿esa queja es válida o esa queja está fuera de lugar? Quejas contra Dios, te voy a dar también algunas citas. Estas son... ¿Puedes pasar tantito la pantalla? Ok, vamos rapidito. ¿Los versos? Ahí van los versos de la queja de Israel contra Moisés. ¿Sí? Si los quieren anotar o si quieren tomarle una captura o una foto. Una foto para poder... Esas son quejas de Israel contra Moisés. Son bastantes citas. La que sigue no la van a poder anotar. Si traen celular, tómenle una foto para que... La siguiente es una de quejas contra Dios. Que ya no es contra Moisés, ya no es contra Aarón, es contra Dios. ¿Ok? La verdad, cuando estábamos viendo esto, a mí solamente me deja ver lo importante que es este tema, la tendencia que tenemos a quejarnos, ¿sí? La tendencia que tenemos nosotros a hablar,
a veces mal de las cosas o sin fundamento, sin el fundamento correcto, ¿no? Entonces, ahí tienen una lista de... Estas son quejas contra Dios. Uh-huh. Y obviamente, pues te vas a encontrar de todo. Hay algunas que tienen fundamento y hay algunas que están fuera de lugar, ¿sí? Ibis. Perdona, es que por la foto de ustedes, las ahí va, no se ven. Ahí están. Gracias. Ahí sí. Ok, ahí está para que la vean completa. Entonces, estos son quejas contra Dios. Y también me voy a enfocar en lo que fue la respuesta de la queja anterior, ¿ok? Los líderes de Israel, los capataces de Israel, no les van a dar paja, salen de con Faraón, van y se quejan con Moisés. ¿Qué sigue de esa conversación, de esa queja? ¿Qué procede? Vamos a Éxodo 5, 22. Éxodo 5, 22. Vamos ahí. Dice: Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Nada más medita tantito y fíjate en la forma, fíjate en las palabras, fíjate lo que está diciendo Moisés para con Dios. ¿Ok? Ok. ¿Seguimos? El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Ok, entonces, ¿qué sucedió aquí? Los líderes se quejan con Moisés y luego, ¿qué hace Moisés? Va y presenta esa queja con Dios. Tú dijiste, ¿por qué me mandaste a mí? ¿Te acuerdas que Dios le insistió a Moisés que tenía que ir? ¿Sí? ¿Por qué me mandaste a mí? Y desde que empecé a hablar, Faraón les está cargando la mano y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. ¡Qué fuerte está eso! Ahora, ¿por qué es que Moisés de alguna manera siente que puede decirle a Dios: Esto que le está diciendo. no has hecho nada por librar a tu pueblo? ¿Por qué es que puede hablar o presentar esa queja? Porque Dios prometió liberar a su pueblo. Dios prometió hacer y todavía no sucede nada. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Simplemente diciendo: Señor, tú dijiste y todavía no se ve claro, todavía no veo nada. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Vas a ver lo que voy a hacer. Vas a ver lo que voy a hacer. No vas a ver de por qué me reclamas. No vas a ver. No, ahora vas a ver lo que le voy a hacer a Faraón. Fue una concesión. Es válida la queja. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Y Dios que dice: ok, no, espérate tantito. O sea, ese era todavía no, pero ahí va. Fíjate lo que voy a hacer con Faraón. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué es que Moisés pudo hablar así a Dios en ese momento? Porque era en base a algo que Dios había dicho. Por eso puede llegar y decir: tú me dijiste que viniera y no has hecho nada. O sea, y obviamente, fíjate, bueno, primero, ¿quién es? ¿No? Es Moisés. Segundo, el respeto y el temor. No se está atacando, no se está criticando el carácter de Dios o quién Él es. Simplemente es un hecho. Tú dijiste y todavía no ha pasado nada. ¿Y qué dice Dios? Espérate, ahí va, vas a ver lo que voy a hacer. Entonces, sí procede, ¿ok? Y como esos ejemplos podemos hablar, pues, hay muchos, de ¿no? lo que decías ahorita. Cuando, por ejemplo, se hace un compromiso verbal entre cónyuges o con los hijos. Cuando en un negocio o en un trabajo se hace un compromiso, que obviamente en nuestros tiempos, híjole, todo tiene que ser por escrito, porque si no, ya la palabra es no un vale. problema. Pero si hay un compromiso en alguna manera, hay una base
para reclamar si no se cumple con ese compromiso. Si yo, por ejemplo, que de repente compro cosas para equipo de transmisiones, si de repente algo no cumple con lo que dice el vendedor que tiene que hacer, o algo viene dañado o no sirve, tienes todo el fundamento, el derecho para presentar una queja, un reclamo y que hagan un cambio o una devolución, un reembolso, ¿ok? Entonces, eso es porque hay un fundamento. Bájalo a tus relaciones en casa, con tus hijos, con tu cónyuge y con Dios. En trabajo y en todo, la verdad es que mismo. aplica todo. Entonces, no te puedes quejar o no puedes reclamar si no hay un sustento legal que respalde tu queja o tu reclamo, ¿ok? Si no hay un acuerdo, si no hay un pacto, si no hay una promesa, si no hay un contrato de por medio, ¿ok? Por eso es que tenemos que aprender a tener mucho cuidado con lo que decimos, con muchísimo cuidado con las palabras. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Qué es eso? Es cumple lo que dices, lo que prometes, lo que acuerdas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dices algo, estás dando un sustento, un fundamento para que la otra parte te lo reclame, te lo demande, si no lo cumples. Somos muy ligeros a veces en nuestras palabras. La realidad de la vida es que necesitamos el carácter de Dios formado en nuestra vida. Tomamos las palabras muy a la ligera, hablamos muy a la ligera, no tenemos cuidado de lo que prometemos, no somos sabios para hablar. Hablamos porque tenemos boca, la verdad, porque nos salen las palabras, porque se nos hace fácil decir, prometer o meternos en acuerdo que en realidad ni consultamos con Dios, ni filtramos a través de su palabra, ni oramos, ni nos tomamos el tiempo de pedir un consejo y sencillamente nos metemos en muchos problemas porque no tenemos cuidado de qué prometemos, a quién prometemos, cómo lo acordamos, cómo o con quién estamos entrando en una relación de acuerdo. Es que yo como digo una cosa, digo otra. ¿Sí? ¿No? Y luego ahí andamos viendo cómo zafarnos de algo que dijimos, de algo que acordamos y que en realidad en ese momento no estábamos pensando, no estábamos valorando si realmente podíamos prometer o decir. Y luego ahí andamos viendo, ¿no? Es triste que, por ejemplo, en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en México, cuando acordamos a veces vernos con alguien, vamos a vernos tal día, órale, así quedamos, tal día, tal hora, o en la tardecita, órale, quedamos. ¡Ahí llego! ¿Y qué pasa si ese día no te hablaron, no te confirmaron? Es como que, pues ya no me habló, pues ya no me dijo. Ya no me recordó. Ya no me recordó, seguramente ya no se hizo. Eso es bien común. Y sabes, de repente llegan personas de otras culturas y dicen, no entiendo eso. Entonces, si tú dijiste tal día, tal hora. Es tal día, tal hora. Y yo más bien esperaría que si me hablas es para decirme que por alguna razón de fuerza mayor no vas a poder. No que tendrías que confirmar lo que ya dijiste. ¿Qué ibas a hacer? Pero eso es algo que está bien muy fuerte en nuestra cultura. En esta cultura, ¿sí? Que digo, sí voy y pues no estoy. O que digo tal hora y pues no estoy. O que digo, sí, mañana y mañana. No, es que no sé qué estaba pensando ahorita. No. Somos a veces tan volubles en el uso de nuestras palabras que es peligroso, ¿ok? La Biblia no funciona así, Dios no funciona así, y el carácter de un discípulo del Mesías Yeshua no puede ser así. Sea tu sí, tu no, y cumple lo que prometes. ¿Okay? Ahora, entre adultos, pues
discúlpeme, pero pues ya deberíamos estar maduritos como para hacernos responsables de nuestros compromisos que hacemos, inclusive verbales, ¿sí sabes? Ahora, la realidad del asunto es que Dios es tan sabio y sabe que la vamos a regar y que vamos a tener poca sabiduría a la hora de... Esto es entre adultos, entre jóvenes, sí hay una manera en la que se puede salir de un compromiso. Hay una protección. Hay una protección y un blindaje que Dios puso y lo hemos estudiado cuando vemos las porciones. Y ese es el veto que tiene el padre sobre los hijos menores de 20 años. Las palabras, compromisos, tratos en los que puedan incurrir un ligarse nuestros hijos tienen que pasar y tener la aprobación de su padre. Si no tienen la aprobación de su padre en el momento en que los escucha puede decir, yo no lo apruebo. Y no queda establecido. ¿Ok? Eso es mientras los hijos pues viven en casa todavía con los padres o son dependientes de los padres, ¿sí? Que mi hija, que mi hijo de repente hacen una promesa, un compromiso, hemos tenido 2, 3 ahí situaciones interesantes donde hemos ido aprendiendo juntos, ¿sí? Pero no pueden hacer un compromiso sin que tenga el visto bueno o el visto bueno, el bobo de los padres. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría entiende que hay inmadurez, que tiene que haber un carácter que sea formado para que entonces puedan hacerse responsables plenamente de lo que han acordado, ¿ok? Ahora, si tú tienes más de 20 años y ya no vives en casa de tus papás, pues, lo siento mucho. Ya si lo dijiste, es. Si lo acordaste, es. Si lo prometiste, es. Y si no se cumple, si no se hace, si no sucede, hay una causa válida para quejar o reclamar. Que te reclamen o que te pidan cumplir. Entonces, cuando se quiere presentar una queja o un reclamo que no es válida, desde una postura o una actitud que tampoco es válida, ¿sí? Que es sin respeto, sin gratitud, la verdad es que va a haber problemas. Va a haber problemas. Si la queja no es válida y si la forma en la que me estoy quejando, que no es válida, tampoco es válida, va a haber problemas. Sí. Y es parte del aprender la resolución de conflictos, ¿no? Todo esto que les estamos dando de verdad es aprender a resolver conflictos que se crean muchas veces porque las quejas y los reclamos no son válidos o porque no se están presentando de la manera correcta. Y hay problemas. Y nosotros nos decían, donde hay personas, siempre va a haber problemas. Así es. Pero muchos problemas se evitarían si yo aprendo a quedarme calladita, a pensar con sabiduría, a ir con Dios antes de hablar y meterme en compromisos que en realidad ni siquiera estoy consciente o no tengo el peso de que puedo cumplir. Muchos conflictos en el matrimonio se evitarían, muchos conflictos entre padres e hijos se evitarían, muchos conflictos en los trabajos se evitarían si nosotros aprendiéramos la prudencia en nuestras palabras. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a cómo discernir, cómo distinguir cuando una queja es válida, cuando no, y también pues recordando si hay una queja, un reclamo que es válido, que tiene fundamento, de todos modos, se tiene que presentar de una manera respetuosa, de una manera sabia, en un momento y ahorita lo vamos a adecuado, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Vamos con, esta es la primera parte, el primer tema, el primer punto en cuanto a la queja y reclamo. Vamos a lo segundo. Ya que tenemos una queja válida, ¿ok? Ya que tenemos un reclamo que es válido, porque si no es válido ni para que nos metamos en problemas. El segundo punto. Pero si ya puedes discernir y decir, ok, esta queja que tengo o este reclamo que tengo en mi corazón, sí es válido, ¿ok? Entonces, ¿cómo le haces? Ya una vez que tienes una queja o un reclamo válido, el primer punto es que esa queja y ese reclamo tiene que hacerse con la persona indicada, por favor.
tiene que hacerse con la persona indicada. Se dirige uno con la persona con la que se hizo el acuerdo, con la que se firmó el contrato, con quien se hizo la promesa, etcétera. Es la persona con la que tengo ese conflicto o en la que estoy con esa actitud de reclamo o inconformidad. Es con ella a quien yo tengo que ir. Y la persona es esa persona quien debe responderme a mí ante mi queja o reclamo. No debo ir con los demás a presentar mi queja y reclamo. Eso no es correcto. Si una persona hizo un acuerdo conmigo y no se está cumpliendo, ¿qué quiere decir? Que mi reclamo, mi queja tiene que ir con esa persona que hizo ese acuerdo conmigo. Hasta aquí creo que suena muy lógico, pero la verdad es que en la práctica no siempre hacemos eso, ¿sí? Yo hice un acuerdo con alguno de mis hijos y por alguna razón no se está cumpliendo. ¿Y qué hago? Voy y le reclamo a ella. ¿Por qué los hijos no están cumpliendo? ¿Por qué los hijos no están cumpliendo? Si yo dije algo y hay un acuerdo y hay un entendido, y voy y le reclamo a ella, o viceversa. Ella viene y me reclama a mí el por qué los hijos no están haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Ok, ¿quién hizo el acuerdo? ¿Entre qué partes se hizo el acuerdo? Las partes que tomaron parte en ese acuerdo, en esa promesa, en ese contrato, en ese pacto, son las que tienen que intervenir. Y si una de las dos no está cumpliendo, o no está poniendo, no está haciendo, entonces es entre esas partes que se tiene que resolver, ¿sí? Cuando yo voy con un tercero o una tercera persona porque tengo una queja con alguien más, la estoy regando, ¿ok? Y de hecho, es una de las razones principales por las que hay adulterio. Sí. Ahí te va. Porque estoy teniendo problemas en mis acuerdos, en mi pacto, en mi promesa, y no está cumpliéndose. Por lo menos yo digo, no, ay, es que ella no está haciendo esto o aquello, es que quedamos en que no sé qué y no está cumpliendo. Y voy y se lo cuento a fulanita o a menganita o yo a menganito. ¿Sabes lo que me hizo? Y así, y así, y así. Y que quedamos en que no siempre. sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y ahí comienza el final. Parece novela, pues la vida real. Las partes involucradas son las que tienen que resolver ese conflicto. Ahora, vamos con Dios. Si yo y Dios hicimos un acuerdo, o Dios me prometió algo en su palabra, hay un pacto, hay una promesa, y yo estoy en alguna manera, como decíamos ahorita, como Moisés, inconforme porque no se está cumpliendo lo que Dios dice o lo que Dios prometió, ¿con quién tengo que dirigir mi reclamo o mi queja? Con Dios. ¿Con el pastor? ¿Con mi esposa? ¿Con no sé qué predicador? ¿Con no sé qué grupo de no sé qué sitio, de no sé qué red? Si Dios dijo, si Dios prometió, ¿con quién tengo que ir? Si de mi parte hay una inconformidad o hay una queja. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo con los hijos. ¿Ok? Hijo, ¿puedes atender por favor? Decirle algo, por favor? Entonces, si nosotros tenemos un conflicto y vamos con alguien que no es la persona indicada, ahí ya nos metimos en un pecado aparte.
de Va a todo lo llevar al demás. Va a pecado. llevarte al pecado, porque eso se convierte en la Lashon Hara, la lengua maligna, eso se convierte en murmuración, eso se convierte en chisme. Y ahí ya subiste 3 rayitas. No había problema, nos metimos en un problema. No había problema porque el conflicto, la queja o el reclamo era legal, Válido. era válido. Sí, hay un problema aquí entre tú y yo, pero es legal, es válido, necesitamos tratarlo. Pero si yo voy y tomo este reclamo o esta queja y hago partícipe a terceras personas sin ir con él, yo ya me brinqué 3 rayitas y entonces donde no había un problema, porque no era problema, en realidad era una situación a resolverse, ¿sí? No había problema, pero hice un problema. ¿Por qué? Porque ya entré en 3 cosas: murmuración, en chisme, en Lashon Hara, la lengua maligna, y ya me brinqué 3 rayitas. Eso sucede mucho en las familias. Cuando, por ejemplo, hay problemas entre hermanos. Hay problemas de un hermano con otro hermano y un tercero está ahí metido. O una hermana con un hermano, o los papás con uno de los dos, o la mamá con uno de los hijos. Y en vez de estar arreglando las personas que tienen que estar arreglando, se está ventilando todo, se está publicando todo, se está buscando que alguien más intervenga y alguien más obligue a la otra parte a hacer lo que queremos que haga. Eso está rayando en chisme, en murmuración y en lengua maligna. ¿Por qué? Porque las partes involucradas o alguien que puede intervenir para dar solución son las que tienen que estar interviniendo. No los que no están involucrados y no pueden dar solución al problema. Esos no tienen nada que estar escuchando o entrándole o metiéndose, ¿ok? Y ahí sí es donde puedes caer, como decíamos, en pecado. Murmuración, falso testimonio, lengua maligna, Lashon Hara, etcétera, etcétera. Chisme. Ahí ya nos fuimos, ¿ok? Un ejemplo de esto: 2 hermanos quejándose de un tercero. Miriam y Aarón. En números Sí. 12 del 1 al 2 dice, vamos ahí nada más para leer rapidito, dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y ándale, ya te vieron. Ahora aquí el tema rapidísimo: hablaron, nada más para que quede claro, cuando dice hablaron, está en el original en tercera persona del singular en femenino. O sea que fue Miriam. Ella habló. ¿Ok? Y entonces por eso, pues muchos de los académicos dicen, ok, la que inició todo el relajo fue Miriam. Ella fue la que habló. Aarón escuchó y o no dijo nada o le siguió la Pero corriente. eso habla, por ejemplo, del carácter de Aarón. Me recuerda a la vez del becerro de oro. Exacto. ¿Sí? Ese era parte del carácter que Aarón tenía que tratar. Cuando lo del becerro de oro, Aarón dice, no, pues el pueblo, o sea, consintió lo que el pueblo hizo. Aquí está consintiendo lo que Miriam está haciendo, la manera en la que está haciendo, le siguió la corriente, sencillamente a lo mejor para no confrontar. Y la verdad es que si nosotros estamos escuchando a alguien quejándose, murmurándose de alguien, la verdad, honestamente, es que a veces se te hace gacho decir, oye, a mí no me digas, o sea, no soy bote de basura para estar escuchando tus quejas, ve y arréglalo. No ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decir eso a una persona que está viniendo con nosotros a quejarse y murmurarse, quejarse y reclamar o decir algo que en realidad, pues dices tú, pues hubiera ido a preguntarle a Moisés directo? O sea, si te quieres quejar, o sea, si ve y dile, oye, ¿por qué te casaste con esta? ¿Sí me explico? Pero ¿cuántas veces nosotros no tenemos esa fortaleza de carácter o no podemos discernir como para decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me estés diciendo, ve y arregla tus rollos con esa persona. A mí no me metas, no soy parte del problema, no soy parte de la solución. Ve y haz lo que necesites hacer. Entonces, tanto de un lado como del otro, o sea, si soy la persona que está involucrando a un tercero,
tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y también tenemos que poder discernir si alguien está viniendo con nosotros. ¿Quién eres? Somos como Aarón, que escuchamos y a final Cuéntame de cuentas, para orar. a ver, vamos a orar. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tenemos nosotros que tener sabiduría y discernimiento, ¿no? Ahora se dice, los académicos dicen, bueno, la queja viene porque en ese momento, y no vamos a entrar en todo el tema, pero en ese momento se había designado a los 70 ancianos, entonces se había designado autoridad entre 70 varones de la comunidad, cuando antes la autoridad era Moisés, Aarón y Miriam. ¿Ok? Ahora, Moisés es el líder, Aarón es el sacerdote y hay 70 ancianos. Y ahí entre los 70 estaba... Y Miriam, Miriam, no estaba Miriam. Y Miriam no está entre los 70 No, no ancianos. Y además, Moisés acaba de tomar una mujer por esposa, una etíope, descendiente de Cam. Entonces, esa es la gota, si tú quieres, que derramó el vaso para Miriam. Entonces, nada más quiero que veas el trasfondo. La queja de Miriam en realidad es por algo que no fue decisión de ella, que no le tocaba a ella decidir, pues, ¿con quién se va a casar Moisés? No tenía ella ni responsabilidad ni autoridad en cuanto a quién escoge Moisés para casarse. Palomita. ¿Sí? Entonces, es algo que simplemente no le tocaba a ella meter su cuchara, ¿ok? Pero presenta una queja. Ahora, la queja ni siquiera fue con Dios y tampoco fue con Moisés. Fue con Aarón, que tampoco era ni el responsable ni el que podía solucionar nada. Entonces está completamente fuera del lugar. ¿Y cuál fue el resultado? Lepra. Dios lo escucha, los llama a cuentas y les dice en el verso 6, Números 12, versículo 6, les dice: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de el Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, mi rollo con Moisés es mi rollo con Moisés. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María o Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a Miriam, y aquí estaba leprosa. Entonces, el punto aquí es quejarte sobre terceros, sobre un asunto en el cual no tienes parte y no eres parte de la solución. No es aprobado por Dios y sí conlleva consecuencias. No nos toca. Cuidado con eso. ¿Ok? Hay otros ejemplos. Ok. ¿Dónde procede, dónde no procede? ¿Te acuerdas de Datán y Abiram en la rebelión contra Moisés, contra Aarón? Está Coré, está Datán y está Abiram. ¿Okay? Coré va por el sacerdocio, es de las familias de los levitas. Datán y Abiram son de la tribu de Rubén y ellos van por el liderazgo. Quieren el sacerdocio y el liderazgo. Sí, es básicamente eso. Ahora, están en el desierto, ya Dios les dijo, no van a entrar a la tierra prometida, se van a quedar aquí, se van a morir aquí, ¿ok? Por su rebelión. ¿Por qué? Porque cuando vienen los espías, después de los 40 días, el reporte de los espías y dicen, no se puede, vámonos de regreso. Ya saben la historia, lo hemos visto en las porciones. Y entonces Dios dice, van a morir en el desierto. Ahora, viene la rebelión. Números 16, 12. Números 16, 12 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente.
ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Ok. Insisto, están en el desierto y se van a quedar en el desierto por sus propias decisiones. Pero ¿qué están haciendo aquí en su queja? Le están echando la culpa a Moisés por estar ahí y por no haberles dado las viñas y heredades, y están acusándolo de querer enseñorearse, de querer tomar control sobre sus vidas. Ahora, aquí no procede su queja. ¿Por qué? Porque ellos son los que no cumplieron su parte del pacto. Lo que está viniendo a su vida es consecuencia de sus acciones y sus decisiones, pero como buenos seres humanos, ¿qué están haciendo? Están buscando a alguien a quien echarle la culpa por su situación. Y están viniendo con esa persona y se están quejando. Es tu culpa que estemos aquí. No has cumplido con meternos a la tierra prometida y darnos heredad. Moisés no fue el que los obligó a desobedecer. Moisés no fue el que los prometió que tendrían una tierra en heredad. Fue Dios. Pero es muy difícil quejarse y culpar a Dios. Es mucho más fácil buscar un culpable aquí de carne y hueso, echarle la culpa y venir y quejarse con esa persona. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, esta queja y este reclamo de Datán, Abiram y todo el séquito que está aquí, en realidad no procede, no tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque para que exista el reclamo o que pueda ser válido ese reclamo o esa queja, ¿sí? Yo tengo que dar evidencia de que la otra parte no está cumpliendo Algo que yo prometí. Algo que él prometió. ¿Sí? En este caso que estamos viendo, ellos están tratando de culpar a Moisés para justificarse ellos mismos de las acciones que hicieron, porque en realidad los que incumplieron el pacto o el convenio que había entre Dios e Israel fue Israel. ¿Sí saben? Cuando los espías. Entonces ellos están buscando una manera de zafarse de su responsabilidad, y es que en realidad eso lo hacemos bien seguido. Más seguido de lo que realmente nos podemos dar cuenta. Buscamos responsabilizar a otros por las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, que incumplen un acuerdo, un contrato, un convenio o una promesa. Es que tú no me escribiste, es que tú no me llamaste, es que tú no me mandaste, es que tú no estuviste, es que tú no llegaste. ¿Sí? Me acordé de un ejemplo de esto bien chistoso, pero real, ¿sí? Con toda la locura que hay ahorita en nuestro país por los conciertos de cierto cantante muy famoso, muy soleado en México. Brilla. Sí, brilla como el sol. Bueno, ya saben de quién hablo. La locura por los conciertos de este cantante. Y entonces, gente de repente compró boletos que resulta que a la hora de la hora no eran reales. Eran falsos. Eran falsos. Les vieron la cara, ¿ok? Y pues pobrecitos llegaron al concierto y pues lo sentimos mucho, pero pues estos boletos no son válidos, no son reales. Y entonces procede la queja. La queja contra los organizadores. La queja contra la compañía que vendió los boletos. ¿Por qué? Pues porque ellos pagaron por entrar. Y si puedes ver un poquito el trasfondo de esto, o sea, ¿a quién tendría que ir la queja? Pues a quien puede hacer algo al respecto, o a quien es responsable del acuerdo, ¿sí? Pero, y por ahí dijo alguien, bueno, pues si sí eran reales, yo los pago, yo los dejo entrar. Pero si no eran reales, pues chequen, ¿no? Porque luego hay gente que así engaña. Dicen, ay, pues es que yo compré y resulta que son falsos. Y pues, ¿cuál? Ellos solitos se los hicieron. Hay de todo en este mundo. Pero el asunto es, ¿cómo se te ocurre
que puedes reclamarle a una persona que hace acuerdos comerciales, vende algo, porque tú compraste algo que es falso en otro lado, pero vienes a reclamarle al que vende el original o al que vende lo que sí es. Ese es un ejemplo, pues, de la vida real, ¿no? Pero sucede así, porque buscamos a alguien, siempre buscamos a alguien que se haga responsable cuando se nos incumple, cuando se nos viola un contrato, cuando no se cumple una promesa, un acuerdo, etc. Aquí el punto es, ¿estás dirigiéndote con la persona indicada o estás buscando un culpable a quien le puedas simplemente soltar toda tu lengua? A nosotros nos decían mucho en la iglesia, y los que estábamos ahí, yo creo que, bueno, no sé si alguna vez lo llegan a escuchar, pero una de las cosas que se nos remachacaba y se nos remachacaba y se nos remachacaba es: un líder tiene que asumir responsabilidades, tiene que aprender a asumir su responsabilidad. Y eso es parte de la formación del carácter que nosotros tenemos que aprender. Puedes justificarte todo lo que quieras, pero lo único que va a mostrar tu carácter es que aprendas a asumir la responsabilidad de las situaciones en las que estás viviendo. Teniendo eso, ya vas de ganancia, porque no le vas a echar la culpa a nadie más. Te vas a ser responsable de tus actitudes, te vas a ser responsable de tus decisiones, te vas a ser responsable de tus palabras. Y eso va a formar madurez. Y déjame decirte algo, eso trabaja mucho con el orgullo. Porque la reacción principal del ser humano siempre es justificarse a sí mismo. Siempre es buscar a quién más hacer responsable por lo que está sucediendo en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. El esposo dice, es que tú. Es que la mujer. Es que la mujer que me diste. Es la misma gata, nomás que revolcada. O sea, todo esto empezó desde Adán y Eva y no ha cambiado. Lo que cambia son las situaciones y las personas involucradas. Pero la realidad es esta. Tienes como discípulo del creyente, del Mesías, discípulo creyente del Mesías, necesitamos madurar y necesitamos aprender. Asume tu responsabilidad. Llegaste tarde. Es que la mujer que me diste, el esposo que me diste, los hijos que me diste, llegaste tarde porque no lo los del municipio me abrieron la calle y no se puede pasar. Es que me hicieron huelga y me taparon aquí. La esquina está antier. ¿Sí? Es que el clima, es que esto, es que el otro, es que aquí. Necesitamos a analizarnos a nosotros mismos y ver qué tanto nosotros hacemos uso de excusas para no asumir responsabilidades de las cosas que están sucediendo. Nadie más es responsable. Tú eres responsable y tienes que aprender, tenemos que aprender y tenemos que aprender a decir, asumo la responsabilidad. Ok, hay ejemplos de quejas que sí proceden, que sí son válidas, que sí están en su momento, en su lugar y con la persona indicada. Ejemplos en la Biblia, te doy rápidamente ya para cerrar este punto. Abraham. Cuando Abraham, Dios está hablando con él y dice, no me has dado descendencia. ¿Ok? Y lo que pide es descendencia. Hay una promesa de Dios para Abraham de que iba a tener descendencia como las estrellas, que su descendencia iba a tomar la tierra de Canaán y no tiene ni un hijo. Entonces cuando Dios habla con él, Abraham pues hace uso de esa promesa y dice, no me has dado un hijo y este Damaseno es el que me va a heredar. ¿Ok? Ahí hay un reclamo válido y presentado en el momento, en la manera correcta. Procede, ¿ok? Otro ejemplo. Lea cuando está reclamando, pidiendo la atención y el amor de su esposo. Eso es un reclamo válido. ¿Por qué? Porque Jacob era su esposo.
Entonces, el que ella estuviera buscando la atención, la presencia, el amor de Jacob es válido, son marido y mujer. Entonces, ¿qué hace Lea? Ella hace, lo vimos el sábado pasado, sus 4 hijos, cómo nos dejan ver que en realidad ella enfocó esa queja o ese reclamo válido a Dios. ¿Sí? Y se ve a través del nombre que le da a cada uno de sus primeros 4 hijos, que son los que tiene. Ahora, fíjate cómo en ese caso Dios respondió, sí, nada más, pues no en la manera en que ella lo estaba buscando, ¿sí? A final de cuentas, Jacob siempre quiso a Raquel, sí, pero sí hubo una respuesta de parte de Dios para Lea, claro, ¿sí? Era algo que procedía. Otro, las hijas de Zelofejad, muy conocido ese ejemplo, ¿sí? Tienen una queja, una situación. ¿A quién se le van a quedar nuestras tierras? Las tierras de su padre que había Y entonces muerto. Se lleva el asunto con Dios y se dice, sí, procede. Nada más que se tienen que casar así, 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 para que las tierras permanezcan en la misma tribu y preserven el nombre de su padre. Entonces, es un ejemplo de una queja que sí procede, quejas que no proceden en la Biblia, que están dirigidas con la persona equivocada. Sara, quejándose de Agar con Abraham. Es su sierva y fue su idea. Ella tendría todo el derecho de darla por ella. mujer. Abraham. Entonces, no era con Abraham con quien tenía que resolver ese asunto, esa queja. ¿Sí? Raquel quejándose con Jacob porque Jacob no le daba hijos. Y le dice, dame hijos. Y Jacob, como si él, pues, ¿y yo pues, qué? Que yo te hubiera cerrado el vientre. Sí, o sea, esa queja no procede. Y tenemos un contraste en la Biblia, la historia de Ana. Cómo Ana va delante de Dios y hace su petición, o su reclamo, o su queja delante de Dios, ¿no? Su clamor delante de Dios, pero aquí tienes el contraste de las dos, Raquel quejándose con Jacob por algo que en realidad Jacob no tenía, ni era la persona, ni era el que tenía el poder para hacer algo. Vamos a Lucas 18:3, y aquí vamos a ver 2 formas distintas. Lucas 18:3. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ok. Era una viuda pidiendo que se le hiciera justicia. Ese es un reclamo válido. Que me haga justicia el juez. Y lo hizo insistentemente. Ahora, ya hablamos de que se puede insistir, ¿ok? Y este es un reclamo en el que se está insistiendo. Y finalmente dice, bueno, pues si un juez injusto atiende una causa válida y responde, ¿cuánto más tu Padre, que es un juez justo, va a atender tus peticiones o, en este caso, un reclamo, si es válido? ¿Ok? Entonces, ahí hay un ejemplo de insistencia, pero con una causa correcta, válida, con la persona indicada, correcta, y en la manera indicada. Y, bueno, tenemos ya entramos nosotros en el ayuno, este día, miércoles de ayuno. Parte de esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Una petición, en algunas de sus maneras, o una queja o un reclamo, si es válido, pero con la persona indicada y en la manera indicada. ¿Ok? Eso es básicamente este tiempo. ¿Sí? Ahora, un ejemplo de lo contrario. Proverbios 27, 15 al 16. Vamos a ir.
Proverbios 27, 15 al 16 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Una persona rencillosa. Ya no me voy a meter ahorita en el significado de la palabra, pero básicamente es pleito. Es alguien que quiere nada más discutir, por pelear, por estar quejándose, por estar reclamando, y lo hace también insistentemente, como una gotera continua. Ahora, fíjate qué distinto es una persona insistente con una causa justa, con la persona indicada en la manera indicada, y una persona que no tiene una causa, una razón, un reclamo válido, pero es insistente. Que es insistente. Una es llamada un ejemplo de oración y la otra es llamada una mujer rencillosa, peleonera. Entonces, como creyentes necesitamos poder distinguir estas dos cosas. No se trata de discutir por discutir, pelear por pelear, reclamar por reclamar, quejarse porque se nos da quejarnos. No se trata de eso. Aquí se trata de insistir cuando hay una causa, una razón, un acuerdo, insistir con la persona indicada y entonces, de la manera correcta, vamos a obtener respuestas, resultados, y eso tiene que ver con este día de oración y ayuno. Entonces, si hay una queja, hay un reclamo válido. Si ya sé y estoy con la persona correcta, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a tratar el asunto? Voy a llegar a... ¿Cuál es la manera válida? Sí, a decir todo lo que siento porque no tengo pelos en la lengua y expresar todos mis sentimientos y ventilarlos y sacar todos mis frustraciones, corajes y demás. Lo que voy a decir es justo, es correcto. Y eres la persona. Es contigo y ahorita vas a ver. De aquí es de donde, ahorita. Es la manera. Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo, órale. Me dijeron que sí era válido y me dijeron que con la persona correcta. Y este reclamo es válido. Andrés y Estela dijeron que sí se puede porque esto es válido y eres tú la persona con la que tengo el problema. Agárrate porque ahí te viene. Ahorita. Así no es. Sí dan ganas. Me imagino a alguien llegando a su casa o ustedes ahorita que desconecten. Ahí dijeron, ven para acá. No. Por favor. Ya discernimos, es una queja y un reclamo válido. Ya sabemos con quién tenemos que ir y por qué tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a tratar cómo vamos a presentar este asunto? Y estas son cosas muy, muy prácticas. Número 1, busca el momento y el lugar adecuado. Número 1, bueno, no hay números. No hay números, pero ese es el número 1. Son puntos claves. Busca el momento y el lugar adecuado para presentar tu queja y tu reclamo. No lo haces en público, ¿ya ves? No, es que te he dicho, siempre es así. No es para exhibir y ventilar. Y no es para tener testigos o apalancar con gente. Ajá. ¿Sí? Como para que quede testimonio reafirmar que hay un issue entre tú y yo y que todo México se entere. Ven, ahorita que está tu mamá. Venga, señora, para que escuche. O sea, no. No es así. No es buscar el momento y el lugar adecuado. No se hace en público, no se hace cuando tienes prisa y no se hace cuando estás enojado. Ahí hay 3 puntos bien importantes. No es en público, no es apurados y no es enojados. ¿Y cuántas veces, si te pregunto, cuántas veces no hemos empezado a tratar una queja que sí es válida, que sí es con la persona correcta, pero como decimos, no, es que tengo yo soy sin pelos en la lengua, yo tengo la razón y puedo reclamar, y lo hacemos en un momento inadecuado, en un lugar inadecuado, estamos molestos, estamos enojados, estamos en público y no nos importa. Va a salir mal. Sí, va a salir mal. Con todo y que sea válida la queja o el reclamo, con todo y que sea con la persona indicada,
si no lo hacemos de la manera indicada, va a salir mal, ¿ok? Y lo que queremos es que se puedan resolver los asuntos, los reclamos, las quejas. Aquí, adelante, Paco. Nunca lo hagas tampoco cuando estás comiendo. Cuando estás comiendo. Se te amarga la comida. Sí. Por favor, espérate a que terminen de comer. Por eso estamos hablando del momento y el lugar adecuado. Se te va el hambre, sí es verdad. ¿Se te va? Mira, aquí por ejemplo, en este punto, cuando hay alguna queja, algún reclamo, alguna discusión, ¿sí? Si es Shabbat, olvídalo. No procede. No. En Shabbat no se atiende, está cerrada la ventanilla de quejas De encender fuegos. y reclamaciones. Es encender fuegos. ¿Okay? Entonces Shabbat, olvídalo, no va a proceder. Viernes mayormente. No, viernes y sábado no. Viernes, que es Para cuando nosotros. estamos en todo el tema de la preparación. Tampoco. No saben las veces que yo me he tenido que... Ay, ya salió ahí. Dijimos que no se ventila. No se ventila, pero ellos son familia. No, no es cierto. Pero estamos Pero hablando sí de ha cómo. pasado, me han contado, ¿verdad? Que a la prima de una amiga le ha pasado que de repente se presenta una situación y hemos tenido los dos, porque ha sido de los dos lados, hemos tenido que aprender a tomar dominio, control de la situación, de nosotros mismos y decir, esto no lo voy a tratar ahorita, no va a salir nada bueno O estoy, en este momento. estoy de malas, o estoy pues, muy molesto por lo que sea, no va a salir bien. Entonces, primero, como lo hemos dicho muchas veces, lo has hablado tú muchas veces, primero voy con Dios, me arreglo con Él, dejo que Él me hable, que Él trate conmigo, y luego, ya en buena manera, en buen plan, en buen tono, en un buen momento, entonces Sí. procede. Sí, es entre Número pares. 2, o el siguiente punto. Si vas a hablar, habla con amor y respeto. Ujú. ¿Ok? Con amor y respeto. Esos son puntos claves tiene que que ver están con lo ahí. mismo. Todo tiene que ver con lo mismo, la manera en la que se presentan estas quejas o reclamos. Hablar con amor, con respeto, no interrumpir. Este es muy importante. Muy importante. Dar la oportunidad a que las dos partes se expresen, Ujú. ¿sí? Porque necesitamos recordar que es un diálogo, no es un monólogo. Si es un monólogo, pues mándale un mensaje de WhatsApp de audio. Y Sí. bueno, podemos entrar en todo el tema de cuando alguien sube la voz o cuando no dejamos hablar a la otra persona. Básicamente tiene que ver con querer imponerse o con Querer establecer sentir tu punto. que la otra persona no te está escuchando, Ujú. no te está entendiendo y por eso empiezas a subir la voz. Generalmente cuando tenemos ese problema, lo que como humanos tendemos a hacer, por ejemplo, cuando yo siento que él no me está escuchando, en vez de buscar la manera de expresarle las cosas de una manera diferente o desde una perspectiva diferente, o tratar de decir, ok, déjame te lo explico, a ver, de esta otra manera. Lo que generalmente hacemos es elevar nuestra voz, ¿sí? Empezar a subir nuestro nivel de voz, porque en realidad estamos queriendo que nos escuchen y sentimos que no estamos siendo escuchados. Ujú. Y entonces gritamos, cuando lo que tendríamos que aprender a hacer es ver la manera de decirlo de otra manera, o sea, ver el modo de decir las cosas de otra manera. Eso nos ayuda mucho. Con respeto. Mira, muchas veces cuando estamos hablando con otra persona, necesitamos recordar todo el tiempo, somos dos mundos, dos cabezas que vemos las cosas muchas veces de formas distintas, a veces incluso opuestas, ¿sí? Y a veces es difícil darse a entender y es difícil entender a la otra persona, ¿ok? Entonces, hay que dar oportunidad o darse la oportunidad o tomarse el tiempo de explicar las cosas de diferentes maneras, ¿sí? Cuando viene la frustración y viene el enojo, es que no me entiendes, es que ya te lo dije y no me entiendes. ¿Sabes qué? Amor y respeto, ¿qué quiere decir?
Ok, déjame pensar cómo te lo explico de otra manera. Déjame ponerme en tus zapatos y cómo te lo puedo decir de una manera que me entiendas lo que estoy tratando de transmitir, ¿sí? Pero cuando una persona se pone en plan de, pues es que ya te dije, pues es que no me entiendes, Es que no me escuchas. es que no me escuchas, ¿sabes qué? Ahí no hay amor y ahí se está perdiendo el respeto. Vamos mal. Ponle freno, Va a acabar mal. va a acabar mal, ¿sí? No se va a resolver Esto nada. nos lleva al que sigue. Esto nos lleva al siguiente punto, que sería el número 3 o el que sigue. Se hace sin ataques personales. Ujú. Esta es bien complicada, pero sí se puede. Sucede Mucho. Sí, es tratar el problema, no atacar a la persona. Y esto lo hemos hablado y creo que lo hablamos, por ejemplo, cuando estuvimos viendo lo de matrimonios hace ya algunos años, a lo mejor necesitamos repasarlo, pero este es fundamental. Sí, lo tratamos Se en los trata matrimonios. el problema, no se ataca a la persona. Ujú. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la queja o cuál es el reclamo? No tenemos comida. Ah, bueno, oiga, no que esté pasando, pero vamos a suponer, eso es válido. Entonces, hacemos lo que se tenga que hacer, pero no es que pues, tú nunca trabajas, o tú no trabajas, o tú no haces, o tú no esto, o tú no lo otro. Es que tú siempre me das el avión, es que tú siempre aquello, es que tú siempre me dices no sé qué, es que tú siempre sales con lo mismo. El tú siempre y el tú nunca, bórralos de tu tus conversación, conversaciones. bórralos de tu léxico. Nunca se lo diríamos a Dios. No, Es que porque tú Dios nunca me sí. provees. Es que tú nunca me escuchas. Es que tú nunca estás conmigo. Es que tú siempre te olvidas de mí. Son cosas que no creo que ningún creyente le diría a Dios así con toda la extensión de la palabra, pero nosotros sí. Para Y empezar es un ataque personal, personal. porque estás diciendo que la persona siempre es de tal manera o nunca hace tal o cual cosa. Es un ataque personal. Ujú. No estás resolviendo, tratando el Problema. problema, te estás yendo sobre la persona. Y bueno, siendo muy literales, ninguno de nosotros ha estado desde siempre y hasta siempre. Entonces, el siempre y el Más nunca, César, él. en realidad, solamente se pueden usar con Dios. O Dios usarlo. Porque Él es el que ha estado desde siempre hasta siempre y el que puede decir el nunca. Ningún ser humano puede. Porque tú no has existido desde siempre, ni vas a existir para siempre, como para decir es que tú siempre O es que tú nunca. o es que tú nunca. No podemos, somos limitados, temporales. Pues jamás es lo mismo. Solamente son adjetivos que Dios puede usar. Sí. ¿Sale? Entonces, el siguiente punto es que es muy importante Muy. cuando estamos aprendiendo. Sí, sería el 4. Cuando estamos aprendiendo a cómo presentar las quejas y los reclamos, es aprender a expresar y validar las emociones. Ujú. Este es muy importante, es aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, Ujú. aprender a expresar y validar nuestras emociones, nuestras percepciones o nuestros sentimientos. Si la otra persona lo está sintiendo, Es para válido la otra persona es real, y es válido. es válido, ¿ok? A veces esto me pasa a mí, de repente es algo con lo que yo he aprendido a tratar, ¿sí? Me consta que sí. Somos muy lógicos, somos muy de hechos, de los eventos o sucesos, lo que hay, lo que no hay. Sentimientos y emociones, punto y aparte, ¿sí? Esa es una manera de ser y en lo personal yo he tratado mucho con eso. Sí. Las emociones son reales, los sentimientos son reales, ¿sí? Las percepciones de cada persona con respecto a un asunto son reales. Sea que el asunto es como dicen o no, para esa persona es así. Y mira, un ejemplo muy sencillo, piensa en los niños pequeños, ¿sí? Cuando algo sucede en su día, en su vida, algo se les pierde, algo se les rompe, y es así como que,
se me va a acabar el mundo, es que esto era lo más especial, es que esto era mi vida. Una relación que de repente no funciona, ya se acabó el mundo, se acabó todo. Me voy de monje. Y para veces nosotros que ya estamos en otro momento en la vida, dices, ay, o sea, no se va a acabar el mundo, no pasa nada, Vas a salir del vas a otro salir. lado. Pero si te pones en esa postura y no validas las emociones, los sentimientos, la percepción que tiene esa persona de su situación, ¿sabes qué? No vas a poder conectar, no vas a poder entablar una conversación, no vas a poder llegar al corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque no te estás poniendo en sus zapatos, en su situación, no estás viendo las cosas desde su perspectiva. Y ojo, papás, especialmente con cónyuges y con hijos, con hijas, este es un punto clave en la conversación. Necesitas aprender y ponerte en los zapatos de la persona con la que estás hablando, ¿sí? Esto es trabajo, ¿sí? Y esto cuesta porque, como decías, es frena tu orgullo, frena tu prisa, frena tu lógica, frena tu todo y ponte en el lugar de esa persona. Ok, entonces tienen 4 puntos muy importantes en los que hay que perdón, y es que no se me puede pasar. ¿Qué? Y aprender a expresar. Sí. Porque tanto hay que validar lo que la otra persona piensa, dice, siente, como aprender a expresar también lo que uno mismo está pensando y sintiendo, ¿sí? De la manera correcta. Yo sé que hay cierta personalidad y también esto es pues, mucho de, no todos, pero muchos varones, que no dices lo que estás pensando. Te tragas todo. No dices lo que estás sintiendo, no compartes a las demás personas el proceso que traes en la cabeza, a veces ni uno mismo lo entiende o lo sabe. Tienes que hacer un esfuerzo consciente por compartir, expresar, hacer saber lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, ¿sí? Validarlo del otro lado, pero también tú poder exponer, ¿sabes qué? Ahorita dame un segundo, me estoy sintiendo muy fuera de lugar. O estoy, ¿sabes qué? Ahorita muy estresado, o estoy muy molesto. O sea, simplemente es desde dónde vengo, cómo me encuentro en este momento, ¿sí? Y entonces vemos cómo tratar lo que sea que haya que tratar. ¿Sale? Ahora ya vimos los 4 puntos, cuando es la persona correcta, cuando es algo que es una queja o un reclamo correcto, cómo se debe hacer. ¿Qué sucede cuando la queja o el reclamo es correcto? Estás con la persona correcta, pero sencillamente no hay un acuerdo. No podemos llegar, aunque ya, cuando ya lo hicimos con todos estos 4 pasos que acabamos de ver ahorita, pero sencillamente no logramos tener un acuerdo. Es muy importante estos puntos que te vamos a dar, son 3. Número 1, se puede llegar a un entendido aún haciendo todas las cosas como ya dijimos es correcto hacer. Entonces, ¿qué Número 1, el árbitro o mediador o juez en ese reclamo o ese conflicto se convierte o viene a ser Dios. Sea en matrimonio, sea con los hijos, sea con alguien en la comunidad. Con lo que sea. Mira, si fuera en un tema secular, pues tienes que ver quién es la autoridad en ese tema secular a la que puedes... Si es entre 2 empleados, es el jefe, es el gerente. El arbitraje o qué sé yo. Sí, o sea, es la persona en autoridad para resolver ese conflicto. En el caso, entre 2 alumnos, pues es el maestro o el director. O sea, es una persona con autoridad. Hablando entre nosotros como creyentes o hablando entre que no hay un acuerdo entre padres e hijos o no hay un acuerdo entre cónyuges, ¿qué sucede? ¿Quién es la persona que va a mediar ahí? Tiene que ser Dios. Dios se convierte en el árbitro, en el mediador, el juez. Es la palabra de Dios lo que determina el punto de acuerdo. ¿Sí? Es la palabra de Dios, no lo que Él dice, no lo que yo digo, lo que Dios dice. Porque muchas veces tenemos
el reclamo es válido, no logramos entenderlos, estamos haciéndolo de manera correcta, pero él piensa de una forma y yo pienso de otra. Y él cree tener la razón y yo creo tener la razón. Y sencillamente no logramos ponernos de acuerdo. En casos así, cuando eso sucede, por eso es tan importante que las dos partes sean personas temerosas de Dios, si no, no va a haber acuerdo. Pues claro, porque si las dos personas reconocen a Dios como autoridad, van a estar dispuestas a someterse a su autoridad, a su palabra. Si una de las dos partes no reconoce a Dios o no reconoce su palabra como autoridad, está bien complicado. Uh-huh. Vas a sentir, y eso nos pasó, nos ha pasado o nos pasó en un momento cuando nosotros, todas estas cosas que te estamos diciendo son cosas que nosotros hemos trabajado por 25 años. ¿Sí? Y si te lo estamos diciendo es porque en realidad sabemos de que funcionan y en realidad sabemos que es algo que se necesita hacer como hijos de Dios, ¿sí? Pero cuando no logramos ponernos de acuerdo y es algo válido y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y no logramos ponernos de acuerdo y yo me someto a él o él se somete a mí, lo que sientes es como que están pisoteando tu dignidad. Pues ahorita ganaste tú, pero luego me la voy a cobrar. Luego me la voy a cobrar yo a ver cómo gano yo. Ahorita te dejo a ti, pero luego me la debes, la que sigue me va a tocar a mí. Ajá. Entonces se convierte como en esa lucha, en una guerra, ¿sí? La competencia. Tire y afloje a ver quién gana. A mí me toca esta, a ti te toca la que sigue, y es bien desgastante una relación así. Hay matrimonios y incluso hay consejeros que dicen que el matrimonio es esto, nada más. Negociaciones. Negociación. Aprender a negociar, aprender a llegar a acuerdos. Pues no es lo único. Y tiene un límite. Por eso es importante. Hay un tope. Que por encima de las dos partes esté Dios y esté su palabra. Porque es eso lo que va a conciliar entre él y yo. Y no vas a sentir como mujer o como hija o como hijo, decir, o como padres o como esposos, no, me estoy sometiendo siempre yo a ti. ¿Por qué tengo que ser yo siempre? ¿O por qué tú? Y entonces, en ese entendido, pones la palabra de Dios como juez, y si sabes qué, ni tú ni yo. Ahí va, lo que Dios diga. Ahora, esto aplica cuando estamos hablando de dos partes iguales, con igualdad de derecho o con igualdad de postura en cuanto a su reclamo. ¿Sí? Pues tienes que buscar a alguien que está por encima de las partes. No es igual cuando estamos hablando, por ejemplo, de hijos y padres, porque no están en igualdad de condición. Y hay una parte que está en autoridad sobre la otra. Entonces ahí sí, a final de cuentas, pues quien va a prevalecer es la parte que está en autoridad, que es lo mismo con Dios. Tú y yo no estamos en igual condición que Dios. Entonces, si en algún momento un acuerdo, una palabra, un pacto, una promesa no nos convence, no estamos de acuerdo, ¿sabes qué? Al final, pues te vas a tener que someter a Dios porque Él es la parte que está en autoridad. No estamos en igual condición. Muy bien. Entonces eso ya lo tienes, la palabra o Dios como juez. Ahora, si no se conoce la palabra. ¿Qué haces si no conoces la palabra? Si no sabes, se supone que las dos partes son creyentes, pero en realidad no saben. Son personas creyentes en una comunidad que entraron en un negocio, son personas creyentes que apenas están empezando a caminar, o son casados, recién casados, y no sabes qué dice, qué haces cuando no sabes qué es lo que dice la palabra, pues entonces buscas consejo, y consejo de una persona que sea temerosa de Dios y que busque, o que tenga conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. O sea, que pueda hablar. Esa palabra. Con una autoridad delegada por Dios, con su palabra, para que te dé consejo de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que tiene la autoridad, a final de cuentas. ¿Sí? Ahí se busca consejo. Ahora, el último punto aquí esto es algo muy importante. Ya dijimos que un asunto no se trata en público, se trata con las partes involucradas. O se puede involucrar a alguien que tiene el poder para
decidir o poder para resolver una queja, un reclamo, un problema. Nunca, escúchenme, aquí me voy a acercar. Nunca, di conmigo, nunca, nunca son los hijos. ¿Ok? Nunca son los hijos. Creo que es el otro, hija. El que sigue. Los asuntos que se tengan que resolver, quejas que se tengan que arreglar, reclamos que se tengan que hacer. En una familia. En una familia. Nunca se tratan con los hijos presentes, si es obviamente entre cónyuges. Nunca se tratan en público con personas que no tienen nada que ver o que no tienen nada que influir o que pueda dar un resultado, y no se tratan con los hijos presentes. ¿Por qué? Porque al involucrar a los hijos, y esto es más común de lo que nos imaginamos a veces, que hubo una discusión, hubo un pleito, lo que sea, y cada quien va y agarra o a la hija o al hijo, y ahí va y le suelta todo su rollo, y es que tu papá, o es que tu mamá, y es que así, y así, y así, y me dijo, y verdad que no está bien, y verdad que no es justo, y verdad que no sé qué. Estás haciendo pecar a tus hijos y los estás poniendo en una situación donde van a recibir juicio de Dios porque están juzgando a uno de los padres. Incluso si nada más estás buscando el respaldo de tus hijos, que te den el visto bueno. Al darte el visto bueno, están juzgando a la otra parte y están diciendo, es que sí, pues sí, tienes razón. Al decir, sí, tienes razón, están diciendo, la otra parte está mal. Y eso es juicio sobre uno de los padres. Nosotros mismos estamos poniendo el haciendo pecado en la vida de nuestros hijos. Pequen. Cuidado. O sea que nunca hay que llamarlos al estrado. Por no cuestiones, pueden estar presentes en un reclamo, en una queja, en una discusión, en un pleito entre los padres. Entre los padres. ¿Acaso sería alguien más? ¿No? Sí. Ya dijimos. Buscas un consejero que te pueda dar consejo de parte de Dios o directamente en la palabra. Pero los hijos, para empezar, ni siquiera están al nivel de los padres. No vas a buscar en ellos consejo por la misma razón que les acabo de decir. El que te validen, el que te den la razón, automáticamente hace que a la otra parte le estén diciendo, tú no tienes razón. Y eso es emitir un juicio, un veredicto. Entonces, nunca de los nuncas traes a los hijos a un conflicto al estrado entre los padres. Ni siquiera para una opinión o para buscar un respaldo. Sí, tienes razón. ¿Sí? Eso es súper común y eso pone a nuestros hijos en una situación de pecado para con Dios. ¿Sí? Mira, a mí me ha tocado traducir documentos legales, incluso en cuando hay un divorcio, hay órdenes, esto es en Estados Unidos, ¿verdad? Hay órdenes de la corte dirigidas a las partes involucradas, al papá y a la mamá, que determinan qué pueden decir y qué no pueden decir, qué pueden hacer y qué no pueden hacer con los hijos. Y si violan algunos de esos puntos, la otra parte los puede demandar. Hay una cuestión legal. Hay una ley que establece que los hijos no pueden usarse pues como un instrumento para golpear a la otra parte. Y eso pues, está hablando legalmente ya en unas condiciones seculares y de divorcio y todo. Pero el principio es el mismo.
no son los hijos los indicados, ni para dar testimonio, ni para señalar faltas, ni para dar el visto bueno a uno de los padres cuando hay una queja o un reclamo, ¿sí? Y eso pues le corresponde a los padres. Y eso lo hemos visto, el daño, nosotros hemos sido testigos del daño que se causa en las familias, especialmente en los hijos, cuando uno de los dos cónyuges habla mal del otro cónyuge, ¿sí? O sea, es tremendo el daño que se lleva a cabo en los hijos cuando nosotros como padres o como cónyuges, como responsables de una familia, tomamos una posición en la que atacamos delante de nuestros hijos a la persona con la cual tendríamos que estar tratando nosotros los conflictos. Entonces, en realidad, los llevamos a veces a odiar a su padre o a su madre, cosa que no debería ser así, porque lo que deberíamos estarles enseñando es el amor, el respeto y la honra, porque eso es lo que les va a traer bendición a su vida. Y volvemos al punto inicial. Si hay una queja o un reclamo entre cónyuges, ¿a quién se tienen que dirigir? A Dios. Al cónyuge, sí, primero. Pero finalmente la autoridad que va a poner orden es quien unió lo que Dios unió, ¿sí? Entonces es con Dios. Y lo voy a extender un nivel más. Esto no está acá, pero lo voy a extender un nivel más. Porque a veces cuando hay, y no sé, bueno, esto sucede mucho, cuando hay esta clase de discusiones, quejas, reclamos entre cónyuges, ok, a veces no son directamente los padres los que están hablando a los hijos, o los que están poniendo a los hijos de un lado o del otro, son los familiares de los padres. Los abuelitos, las abuelitas, los tíos, las tías, ¿sí? Los primos, las primas. Ay, es que tu papá esto, ay, es que tu mamá esto, ¿sí? Y ahí también, eso es una queja fuera de lugar. ¿Cómo se nos ocurre o en qué lógica calza el que, por ejemplo, no sé, la abuelita con el nieto se queje y le diga todo lo malo de su papá o de su papá o de su mamá? Y lo hemos vivido en carne propia. ¿Procede o no procede con todo lo que hemos visto hoy? ¿Dónde tiene que estar la queja? ¿Sabes qué? Una abuelita, un abuelito, un tío, una tía que se está quejando del papá o el mamá que es de la otra familia, es una Miriam. Tienes que ir con tu hermano, tienes que ir con tu hijo, tienes que ir con tu familiar. Ve con tu familia directamente. Exacto. Y exponle tu rollo. Dile tu inconformidad. Vas y tratas el asunto con la persona indicada, ¿sí? Y bueno, esto ya nos fuimos por otro lado, pero es parte de la aplicación que tiene este tema de saber dónde, cuándo, cómo, con quién. Los hijos no va, ¿sí? Pero pues ahí tenemos que entrar muchas veces a poner orden. Y mínimo en nuestra casa, en nuestra familia, poner orden y poner una protección a nuestro alrededor por el bien de nuestra familia. Y hablando como discípulos del Mesías Yeshua, esto es trabajo y mucho trabajo. Sabemos de lo que le estamos hablando al darle esto práctico trabajo que les estamos dando. Esto es trabajo y esto requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere tiempo. Pero somos testimonio de que si tú le inviertes trabajo y esfuerzo en aprender estas cosas y realmente vivirlas, vas a poder tener, 1, el carácter de Dios formándose en ti, 2, una mejor relación con todas las personas que te rodean, porque esto lo puedes llevar no nada más a tu casa o a tu familia, va a poder tocar todas las relaciones que tienes en todos los niveles, porque vas a poder discernir. Pero sí se requiere trabajo, se requiere tiempo que necesitamos invertir en este tipo de situaciones. O sea, ¿no? ¿cómo vamos a poder tratar las quejas, los reclamos, las diferencias? ¿Cómo podemos atender peticiones, necesidades, si no nos damos el tiempo para escuchar? O sea, tiene que haber tiempo invertido en esto. Tiempo en donde va a haber conversaciones. Tiempo en los que a lo mejor va a haber
quejas, reclamos, tiempo en el que vas a tratar asuntos y vas a buscar hacerlo de la manera indicada, con la persona indicada, en la forma indicada. Todo esto requiere tiempo, ¿ok? Y, insisto, si no hay otro, mínimo, el momento es tu cita semanal. Tenemos ya 25 años juntos. Si hemos llegado a este momento y hemos llegado Como los buenos vinos, amor. con gracia, con amor, ¿sabes qué? Es porque hemos invertido tiempo y trabajo. en estas cosas. Tiempo para salir juntos, tiempo para estar como esposos, tiempo de mis hijos conmigo y con su mamá en individual, tiempo de hablar, tiempo de conocer, tiempo de saber qué están pensando, tiempo de escuchar lo que tienen que decir y tomarse el tiempo de hablar de vuelta, ¿sí? Tiempo para atender reclamos, quejas, tiempo para explicar, para enseñar lo que ahorita les estamos compartiendo. Lleva tiempo. El tiempo es tu vida. Ahora, llévalo a tu relación con Dios. Es exactamente lo mismo. Tiempo de comunión con Dios. Tiempo de hablar con Él. Tiempo de escuchar lo que Él te dice de vuelta. Tiempo de exponerle tus peticiones, deseos, necesidades, ruegos. Tiempo de presentarle quejas o reclamos. Tiempo de comunión con Dios. Cualquiera de estas cosas requiere tiempo y es trabajo, ¿sí? Pero vale la pena. Hoy yo te puedo decir con toda honestidad, 25 años después, mi familia es la mayor bendición que tengo en mi vida. Mi matrimonio es la mayor bendición que tengo en mi vida. En donde quiero invertir la mayor cantidad de tiempo posible es en mis relaciones con estas tres personas. Con quien más tiempo inviertes es a quien más valoras. Diariamente invierto tiempo con Dios, invertimos tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque es la relación más importante de todas. Si se hace así, funciona. Ponle tiempo, ponle esfuerzo, ponle dedicación, ponle entusiasmo. Funciona. Y eso para lo que quieras. Entonces, te animo. Dedica tiempo a esto. A tratar tus relaciones. A escuchar. A expresar. Y a resolver lo que sea que se presente. Siempre va a haber algo donde haya personas, ¿sí? No hay relación ni de trabajo, ni de familia, no hay relación en la escuela, no hay relación con Dios que no tenga problemas, situaciones que se presentan. Donde no hay a veces reclamos, donde de allá para acá y de acá para allá también. No hay una relación donde no haya reclamos o donde no haya un clamor o peticiones, porque eso es parte de las relaciones. El caminar juntos implica eso. Entonces, si te das el tiempo para atender esto con las relaciones más importantes en tu vida, vas a ver el resultado para bien. Te voy a pedir que por un momentito cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Tú eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel a quien tú eres, Señor. Tú no cambias. Amén. Y tú nos has dado a cada uno relaciones. Tú nos has dado a cada uno el poder tener personas en nuestra vida, en nuestro alrededor, que son muy amadas, muy valiosas. Padre, esto que hemos visto en estas 4 partes, Señor, te pido que podamos llevarlo cada uno a la práctica, que no se quede en teoría, que no se quede en anotaciones o en apuntes, que podamos llevarlo a la práctica, Señor.
en nuestra manera de hablar y en nuestras palabras para con los demás. Que podamos hacer conforme a lo que tú nos dices en tu palabra, el ejemplo que vemos en tu palabra, tu ejemplo, el ejemplo de Yeshua, que podamos hacer así en nuestras palabras, Señor. Como hemos estado leyendo, que en nuestras palabras, Señor, haya gracia, haya respeto, haya amor, que sean sazonadas con sal, que nuestras palabras, Señor, no salgan crudas, salgan bien cocinadas, que quien nos escucha pueda encontrar gracia, pueda encontrar consejo, pueda encontrar dirección, pueda encontrar amor, pueda encontrar sabiduría en nuestras palabras, Señor. Y te ruego, Señor, en donde hay alguna clase de conflictos, alguna clase de quejas, reclamaciones, Señor, que pueda haber sabiduría, que pueda haber el seguir el consejo que hemos dado, tanto en familias como en la comunidad, y cada quien llevándolo a la práctica en sus lugares de estudio, de trabajo. Que podamos ser sabios en el uso de nuestras palabras, y te ruego, Señor, ayúdanos a ser formados en esta área de nuestro carácter. Esto le corresponde a cada persona en lo individual. Esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Pedimos tu ayuda para hacerlo. Pedimos tu dirección, pedimos que tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh, nos recuerde constantemente y qué, cómo, dónde, cuándo, en qué manera usar nuestras palabras, Señor. Y que haya bendición, que haya, Señor, relaciones fortalecidas, bendecidas, porque sabemos tratar estos asuntos y sabemos usar nuestras palabras. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Nos extendimos un poquito más. Pero ya concluimos. Una disculpa. Hasta aquí este tema. Ya la concluimos. Ya no quedan dudas, ¿verdad? Si hay dudas, si hay preguntas o si las hay sobre la marcha, pues ya saben, con toda confianza, estamos para eso. Los que están aquí presentes y los que están acá en línea también los estoy viendo. Si en algo podemos apoyar, ayudar, si en algún momento a lo mejor falta una dirección más específica, con toda confianza estamos para servirles, ¿sí? Y bueno, aquí ya acabamos. Aquí termina esta sesión y bueno, hasta la próxima. Shalom.